Muy buen día, amigas y amigos. Les damos la bienvenida al capítulo 138 de la sexta temporada de nuestro podcast Hombres al Borde. El día de hoy vamos a charlar acerca del tema de la responsabilidad afectiva. De Morelia, México, iniciamos nuestro podcast Hombres al Borde para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Quedan con ustedes sus anfitriones César Mendoza y Ricardo García. Les invito a acompañarnos a nuestro programa y a compartirle este podcast a sus familiares y amigos para promover la reflexión sobre el cuidado de nuestra salud mental de manera integral. Les recuerdo que pueden escucharnos en nuestra cuenta de Facebook, en YouTube y en Spotify, en donde nos encuentran como Hombres al Borde. Soy César Mendoza y como cada semana, ustedes ya saben, me acompaña en la conducción de este programa mi colega y amigo Ricardo García. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bienvenido, qué gusto saludarte. No, el gusto es mío, César, la verdad, de tener como temas bien interesantes y que cada programa sea como algo nuevo. Así es, y el día de hoy no tenemos invitado, pero sí tenemos un tema muy importante, muy interesante, sobre todo porque, aunque no es nuevo, al menos en la investigación que estuve realizando, ¿no? En cuanto a los antecedentes de la responsabilidad afectiva, sí, a mí me parece, tengo la impresión como que recientemente está teniendo como que un auge, sobre todo principalmente como a través de las redes sociales, en donde luego se llegan ahí a publicar, pues, diferentes tipos como de memes o simplemente publicaciones, ¿no? De algunas personas que hacen referencia a este concepto y pues como tiene que ver con el aspecto de las emociones, ¿no? Y el cuidado de la salud mental y emocional, pues bueno, es el área en las que nos compete. Y particularmente en este tema, pues yo ahí tengo como que mis dudas, ¿no? Y como que ciertas opiniones o ideas que a lo mejor pues podrían no ser como afines a lo que de pronto se intenta transmitir, pero es lo que vamos a tratar aquí como de analizar y como de discutir, ¿no? Y para ir empezando, para irnos adentrando en ese tema, sí me gustaría que pudieras compartir, Ricardo, si has tenido conocimiento o te has encontrado con ese tipo de publicaciones que hablan o hacen referencia de la responsabilidad afectiva y así, a partir de lo que tú has visto, ¿cómo interpretas que la gente concibe el término de responsabilidad afectiva? No desde ti, desde tu formación y de lo que tú consideras, sino lo que tú interpretas que la gente entiende lo que es la responsabilidad afectiva. Pues la verdad, en la cuestión de las redes sociales, creo que sí varía bastante, hay mucha información. Sí veo algunas publicaciones, la verdad es que muy pocas, en el sentido de que comentan algo real de la responsabilidad afectiva, y otras más bien es como una cierta malinterpretación que existe, o la idea de que pareciera que es algo de moda, como bien lo mencionaste, ya tiene tiempo ese tema, pero luego pareciera que se está tomando otra vez como de moda, pero no con la información más correcta. ¿A qué me refiero con eso? La mayor parte, y no digo que todos, sino una gran cantidad y porcentaje, algunas personas lo ponen como una cuestión de yo quiero una persona que tenga responsabilidad afectiva, ¿no? O quiero una pareja que tenga esto, o requisito para poder tener pareja, esto. Si no lo tiene, una red flag, ¿no? Y como que comentan ese tipo de situaciones como parámetros dentro de la otra persona, como que es lo que se está esperando, ¿no? Que tenga eso para que yo me sienta cómodo, ¿no? En esa relación. Y es lo que yo alcanzo a percibir más. Por supuesto, es una información que luego no está completamente acertada a lo que es la responsabilidad afectiva, porque a partir de ahí pues ya vienen más cosas, ¿no? En ese aspecto, otros memes o otras características en donde se hacen situaciones que no son las más adecuadas, pero que va más por ese lado, ¿no? Precisamente la que yo he ido como identificando es la que hace esta referencia a que sean las otras personas las que tengan responsabilidad con mis emociones. Es decir, que seas tú, mi pareja, mi amigo, mis padres, mi familiar, el que me considere a mí o que me tenga en cuenta a mí para entonces poder decidir o definir qué opinión dar, qué crítica, qué ideas también poder estar explorando y que pues no me lastimen, ¿no? O sea, que estén como que más encausadas en ese aspecto de que tú eres el que debes de tener esa responsabilidad afectiva conmigo. Y es en donde yo de pronto digo, como que a mí no me encaja del todo, ¿no? Como esta situación, ¿no? Porque, bueno, si hablamos como en términos a lo mejor más propios de lo que podrían ser conceptos o ideas más cercanas a lo que llegamos a utilizar en términos coloquiales, pues también
A mí me parece que sí puede estarse un poco confundiendo ese tema con la empatía, por ejemplo, ¿no? El ser considerados con las otras personas y respetuosos, ¿no? Y amables, pues, con esa diversidad y como con esas diferencias, y que tal vez desde esa perspectiva se intenta como integrar esos conceptos, o sea, la empatía, la consideración, el respeto que se puede llegar a tener hacia los demás, pero que se engloba y se concibe como este término de ser responsable de forma afectiva, ¿no? Tener esta responsabilidad afectiva con el otro o con la otra persona. Y de aquí es donde me surge como esta cuestión, como decir, bueno, ¿qué tanto eso, digamos, es válido, es aceptable o es funcional? Porque de pronto a mí es lo que me llega como a hacer pensar o entender la manera en cómo lo dicen o la forma en cómo lo expresan, es decir, que yo no puedo ser responsable de mi propia afectividad, eres tú el que tiene que ser responsable de ella. Y ahí es donde a mí me choca, ¿no? Porque yo, pues es que más bien tendría que ser como en cierta medida, pues un poco más, por lo menos equitativo, ¿no? Es decir, yo llegar y poder llegar a ser responsable de mi propio afecto y no esperar a que seas tú el que lo haga, ¿no? Porque eso es algo que yo no podría controlar, ¿no? No podría yo determinar entre todas las personas quiénes sí lo van a hacer y quiénes lo van a hacer. Y entonces ahí sí me asigna como esa responsabilidad personal. Pero cuando hablamos del tema de la responsabilidad, en términos generales, pues nos enfrentamos a una cuestión que luego resulta un poco difícil o complicada de aceptar, ¿no? Porque pues hay personas que efectivamente no aceptan responsabilidades, ¿no? Y no es tan fácil que puedan hacer eso. Y más bien esperan que sean otros los que cubran esas necesidades en lugar de uno, ¿no? O asignarles o repartirles esas responsabilidades. Y ahí es en donde yo diría, bueno, tal vez se pueda estar fomentando este aspecto de que en lugar de que sea yo mismo quien me haga cargo de esa parte, pues se la estoy dejando en manos de otras personas, ¿no? En manos de los demás. Y para esto sí me gustaría hacer como un poco de historia o del contexto de dónde surge este término, porque precisamente, o sea, tiene este antecedente de haber surgido allá por los años 60, 70 del siglo pasado, en donde había esta liberación en temas de sexualidad, en temas del amor, en donde había pues esta exploración de lo que es el poliamor, por ejemplo, ¿no? El amor libre, y en donde ahí sí lo podían haber llevado como un extremo de actuar pero sin responsabilidad, ¿no? Es decir, sí, amar a todos y sin ningún tipo de respeto, sin ningún tipo de consideración o sin empatía, ¿no? De una manera mucho más libre. Y entonces en contraposición a esa postura es que surge precisamente la responsabilidad afectiva, es decir, sí, digamos, el poder tener esta posibilidad, ¿no? De amar de manera libre, de amar de manera polivalente, ¿no? Pero considerando, pues, también a las otras personas, ¿no? Para que no sea así como que simplemente un extremo de libertinaje, sino que se puede ir dando como en un contexto pues de respeto, ¿no? Un contexto de consideración y de empatía. Entonces, digamos, en el contexto de esa época y de lo que estaba sucediendo en ese momento, pues me parece que era como comprensible, ¿no? Y válido que hubiera como ese tipo de límites, ¿no? O sea, que pudiera la responsabilidad afectiva significar un límite de hasta dónde sí poder llevar ese amor libre, ¿no? O hasta dónde sí llevar esas relaciones poliamorosas, que pudiera ser necesario en el momento, ¿no? De la época. Pero en la actualidad, en donde sí me parece que es una dificultad que llegan a tener las personas de hacerse responsables de sí mismas, ¿no? De sus emociones, de sus acciones y de su actuar, y donde es muy fácil el repartirle responsabilidades o culpas a los demás. De pronto a mí me suena como que quieren encajar o forzar, ¿no? Esta idea, este concepto de la responsabilidad afectiva a que cubra esa necesidad, de que sean otros los que vengan y se hagan cargo de cómo yo me siento, que luego se va como filtrando, se va como dispersando en distintos temas, ¿no? En los cuales, precisamente como luego les llaman a estas generaciones como de cristal, ¿no? Es decir, es que no me estás respetando, no me estás considerando, no estás teniendo en cuenta mis emociones. Tú debes de ser el que tiene que cambiar para que yo me sienta bien, ¿no? Como desde esa connotación.
Y eso es lo que a mí me gustaría como que plantear, no sé, en tu opinión, Ricardo, que de esto que a lo mejor estoy compartiendo a ti, que te pueda estar saltando. Sí, esta parte se me hace muy interesante, fíjate, y efectivamente, ¿no? La parte en donde las publicaciones se comenta es que qué tipo de pareja quiero, una persona que tenga responsabilidad afectiva. Y creo que es algo bien interesante. Comprendo que a lo mejor tienen una cierta noción del significado y bien importante saber qué significa, ¿no? La responsabilidad afectiva, que es como esta ética de no, de respetar al otro, ¿no? De no tratarlo mal o no hacerle algún daño, pero por eso es bien importante la cuestión de la comunicación, ¿no? Y qué tipo de situaciones son las que existen, porque vamos a esa parte. Quiero una pareja que tenga responsabilidad afectiva, ¿no? Y eso es lo que veo publicado por todos lados. Y si no la tiene, mejor no. O miren personas, hay que tenerla, ¿no? Y tanto chicos como chicas lo mencionan. Para tener una chica que tenga esto, para que tenga un chico que tenga esto, ¿no? Pero es como la parte del cambio. Cuando decimos es que para poder hacer un cambio empezamos con uno mismo, como que ya no nos mueve, ¿no? Como que ya no me convence por completo. Ya cambiar yo, híjole, pues yo quiero más bien que los demás cambien, ¿no? No yo. Y tiene que ver en ese aspecto. Pedimos una responsabilidad afectiva, pero ¿qué tanto también nosotros tenemos esa responsabilidad afectiva? ¿Cómo es que la manejamos? Y es por eso la cuestión, por ejemplo, de la comunicación asertiva y de la inteligencia emocional, que en algún momento platicábamos. Esa comunicación asertiva tiene dos responsabilidades. Quien emite el mensaje tiene la responsabilidad de ser asertivamente, ¿no? ¿Cómo? Hablar claro, directo y siempre respetando al otro. Y la persona que recibe el mensaje debe tener inteligencia emocional, que todo lo que le lleguen a decir no lo tome de manera personal o pueda ser más objetivo en ese aspecto. Son dos lados, pero no porque yo diga algo o porque yo sea de cierta manera o porque yo soy así, ya es como que me tienen que aguantar el hecho de que no tenga ese tacto de asertivo. No sé si me explico en ese aspecto, creo que es bien importante alcanzar a percibirlo, porque va de la mano con algunas cosas. La situación de qué tanto eso me marca como para no generar responsabilidad afectiva. Es que así hablo yo de golpeado, es que así yo he sido siempre, es que a mí desde chiquito me decían que yo era así, ¿no? Y luego pareciera que ese tipo de palabras ponen todo el cimiento como para que pues, ni modo, no puedo cambiar y pues tú más bien tienes que aceptarme como estoy haciendo las cosas. Pero en ese aspecto, creo que es bien importante cómo se maneje. Entiendo que la responsabilidad afectiva se va más allá en la cuestión, por ejemplo, de las parejas, pero también en la cuestión de relaciones de familia, de trabajo, amistades, también tiene mucho que ver ese tipo de situación. ¿Cómo es que se maneja para que haya como una mejor relación? Y suena algo complejo, ¿no? Algo complicado porque implica pues que la persona llegue a tener pues un alto grado de conciencia, ¿no? O sea, de cómo se conoce a sí mismo, de cómo ejerce esta comunicación y esta escucha asertivas, ¿no? Y activas hacia los demás, el poner límites, ser respetuoso y casi, o sea, eso va como en la línea de encontrar a la persona perfecta, ¿no? La persona ideal y que cubra todos esos requisitos y que no tenga errores en ese aspecto. Y pues ya luego de pronto llega a un nivel como de idealización o de algo, pues sí, una fantasía, ¿no? Más que nada. Y diría, bueno, híjole, ¿cuándo voy a encontrar una persona así? O sea, y ahí es donde yo me planteé esta cuestión de qué tan válido sería buscar el pedir a una persona con esa característica, ¿no? O sea, sí, yo pensaría que sería algo ideal. Yo pondría sobre la mesa y sugeriría, propondría, más que el pedir que la otra persona tenga responsabilidad afectiva, es plantearlo desde uno mismo, desde lo individual. ¿Yo qué aportaría a una relación? Lo que yo sí puedo aportar es la responsabilidad afectiva de mi parte. Es decir, de el que yo pueda tener esta cualidad o esta capacidad de, pues, hacer este esfuerzo, tener la disponibilidad, la disposición, la iniciativa, ¿no? De ser consciente de mis propias emociones y de cómo esto yo pueda cuidar el impacto que puedan causar en las demás personas. Me parece que eso sí entra más como en lo que puede estar en control de mi persona y no lo que otra persona pueda llegar a hacer o no hacer dentro de esta relación, porque eso le compete a la otra persona. Entonces, si yo asumo esta responsabilidad conmigo, o sea, de yo sí trabajar y fortalecer esta capacidad de ser consciente de mis emociones, de mis expresiones, de mis ideas y de cómo se impactan el otro,
pues creo que está más a mi alcance, ¿no? El poder llegar a manejarlo, gestionarlo y teniendo como cierto control, e implicaría el que entonces yo sí pueda hacer un trabajo personal. Decir, bueno, a ver, yo qué tanto me conozco, yo qué tanto entiendo mis propias emociones, qué tanto entiendo cómo reacciono ante las diferentes experiencias o situaciones de mi vida cotidiana, cómo me comunico con los demás, con mi pareja, con mi familia, con amigos, si lo hago de manera congruente, de manera coherente, ¿no? Si soy honesto, si tengo esta disposición de escuchar a la otra persona, si respeto los límites míos propios y también los límites de la otra persona, porque entonces ahí sí, diríamos que al yo fortalecer o al yo estar trabajando en esta responsabilidad afectiva conmigo mismo, podría ser mucho más factible el que entonces pueda buscar afinidad en otra persona que cuente también con esas mismas características, ¿no? O sea, yo antepondría el que yo ofrezco responsabilidad afectiva para que entonces, de manera recíproca, pues yo pueda recibir esta responsabilidad afectiva también del otro. Y no al revés. No sé si me estoy explicando, ¿no? Porque parecería como que de pronto lo que se pide es lo que no se da, ¿no? O sea, yo pido que tú primero me des a mi responsabilidad afectiva y si no, pues de mi parte no puedes esperar. O simplemente yo no es algo que esté considerando que pueda estar aportando. O asumo como que yo ya lo hago, ¿no? Así como que decir, no, pues es que yo, de mi parte, yo ya tengo eso bien trabajado, de mí está como que eso resuelto, eres tú el que debería o el que tiene que estar trabajando en ese tema. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Sí, fíjate, ahorita que comentas eso, creo que sí es muy importante hacer como hincapié en esa situación y también tomarlo mucho en cuenta, porque es la parte de no tenerlo, ¿sabes? Creo que cuando una persona maneja algo en ese aspecto, sabe que ya lo está haciendo y a lo mejor no ocupa como de estarlo comentando constantemente, ¿no? Pongo un ejemplo. Imaginemos, ¿no? Que en algún momento, no sé, a ti una expareja que tuviste te llama después de hace un año y te dice, oye, ¿sabes qué? Tengo cosas tuyas que quiero regresarte. Ya tengo yo una relación, pero pues quiero verte porque quiero regresarte aquello que no te di hace un año, ¿no? Entonces luego pareciera que es muy válido porque pues que tengo cosas de esa persona, ya quiero cerrar ciclos, ya quiero ver la manera de, ya quiero como dejar eso ya zanjado, trabajarlo mejor, pero considero que el trabajarlo mejor no significaría volver a topar con la persona, ¿no? Si a lo mejor no terminaron en buenos términos o no fue una buena relación y terminaron, no hay una cuestión de por qué da algo, es la cuestión de qué tanto lo estoy trabajando. Y pongo ese ejemplo en la cuestión de esa responsabilidad afectiva. ¿Qué tanto decir? Pues es que yo sí la tengo, ¿eh? Yo la tengo y si tú no la tienes, pues es tu problema, ¿no? Yo sí la tengo. Entonces ya pareciera que el ego es el que me está ganando para decir que yo sí tengo responsabilidad afectiva, cuando alguien que tiene responsabilidad afectiva no lo diría, actuaría y sería algo muy evidente dentro de su comportamiento y de las cosas que llega a realizar. Entonces creo que es algo bien interesante en ese aspecto para alcanzar cómo a tomarlo en cuenta de qué es lo que yo estoy ofreciendo y también qué es lo que estoy pidiendo. Porque llega a pasar bastante, luego he visto algunos videos que llegan a preguntar, ¿no? Tanto chicos como chicas, a todas las personas, ¿cómo sería tu pareja perfecta, ¿no? ¿Qué quieres de una persona perfecta para ti? Ya ponen muchas características y después dicen, ¿y tú qué darías, no? ¿Tú qué aportarías? Y como lo comentó Lenin en algún momento que lo invitamos aquí al programa, Lenin Bedoya, si desde un comienzo se dijera qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo ofrezco dentro de una relación, creo que esa situación cambiaría bastante, ¿no? En ese aspecto. Y yo creo que también es muy importante cómo se manejan algunas cosas. Y también de eso, de la responsabilidad afectiva, hasta qué punto también es parte de un proceso tratar de llegar a un acuerdo o de solucionar la situación hasta donde sea posible, ¿no? Porque es algo bien importante, ¿no? Igual y no sé si viene como dentro de las preguntas, pero es algo que me surge, ¿no? En ese aspecto. A lo mejor se comete una situación y yo falto el respeto y no tuve esa responsabilidad afectiva. ¿Qué es lo que hago, ¿no? Para tratar de solucionar esa situación. Creo que también ese punto es bien importante. Y es que tienes razón, porque como en el momento planteaba, no podemos esperar que la otra persona sea perfecta y que todo su actuar sea acorde a lo que uno espera, a las expectativas que uno tiene.
claramente se va a equivocar, claramente va a cometer errores que me pueden lastimar, que pueden causar algún daño, voluntario o involuntariamente, pero pues eso pasa, incluso uno mismo puede cometer esos errores, ¿no? Entonces, tampoco uno es que sea perfecto en ese sentido, esperar que lo sea. Y precisamente de lo que hablas es este aspecto. Bueno, si llega a pasar, pues, ¿qué procede, no? ¿O qué es lo que se puede hacer para reparar ese daño, para corregir ese error? Eso es lo que podría aplicar en este caso. Entonces, a veces de pronto se espera, o al menos esa es la impresión que a mí me da, ¿no? O sea, que la persona que uno quiere o que uno busca cumpla como a la perfección, como con ese requisito, sin error, ¿no? O sea, que no haya lugar para errores o para fallas, sino que cumpla cabalmente con esas cualidades o características que implican la responsabilidad afectiva. Ahorita que mencionabas esos ejemplos, a mí se me vino a la mente luego algo que también es como típico, ¿no? En las relaciones, que es el tema del amor, ¿no? Que cuando le preguntan a alguien, bueno, tú a quién, ¿cómo te gustaría que fuera esa persona? O qué cualidades, ¿no? No, pues que me ame, ¿no? Entonces, es algo como equivalente a eso, ¿no? O sea, que tenga responsabilidad afectiva al que me ame, ¿no? Cuando sí se podría reestructurar, reformular de una manera en la que haya un poco más como de equidad, ¿no? En ese aspecto, decir, bueno, en lugar de que sea que me ame, asumiendo que se espera que la otra persona lo haga y yo no sé, digo porque no sé, no, explícitamente no se expresa, digamos, en esa frase, sí se podría replantear, reformular, ¿no? Pues una persona con la que pueda compartir experiencias de vida en donde se muestre ese amor mutuo que nos tenemos. Entonces ahí ya se plantea en términos en los que tanto la otra persona como yo podamos aportar esa cualidad, ¿no? Esa característica. O también se puede plantear, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es una persona con la que yo me sienta ah, cómodo, me sienta seguro, me sienta feliz de compartir mi amorosidad, ¿no? O sea, entonces ahí ya estoy hablando desde mí, o sea, desde lo que yo tengo para dar y lo que me facilitaría de la otra persona el que esto pueda ser posible, independientemente de que si la persona lo hace o no lo hace, o sea, es algo que yo me permitiría hacer, ¿no? Partir desde la parte individual. Ahora, planteándolos desde esa perspectiva, ¿no? O sea, que la responsabilidad afectiva comienza con uno, ahí vendría la primera pregunta. ¿Cuáles serían algunas de las principales barreras o obstáculos que desde tu perspectiva pudieran impedir que una persona pueda estar desarrollando esta responsabilidad afectiva en sus relaciones interpersonales? Creo que tiene que ver mucho la cuestión de la autoestima, fíjate. Bueno, yo diría que sería como lo principal, ante otras cosas también, porque viene mucho en la cuestión de qué tanto cedo con ciertas situaciones o no soy leal conmigo mismo y que eso puede provocar como romper esa línea en donde ya dejo de ser leal porque creo que me adapto, entre comillas, y no es como de esa manera. Creo que la flexibilidad viene como en otros aspectos. Y pongo un ejemplo, porque ahorita que comentabas esto, ¿qué tanto es como quiero una persona que me ame, ¿no? ¿Qué características? Pues que sea mutuo, pero no especificamos. Y más bien estamos esperando cómo quiere la otra persona para nosotros adecuarnos, porque somos flexibles, ¿no? Porque somos adaptativos. ¿Y para qué? Pues para que ser elegidos, ¿no? Para que sí me quieran. Entonces voy a tratar de cumplir como con ciertas expectativas. Y eso hace mucho la cuestión de esa autoestima, la parte de tratar de cumplir las características para ser elegido o elegida. Creo que ya viene de esa situación. Ya no hay una responsabilidad afectiva porque ya no es tanto qué tanto respeto a la otra persona y cómo es que tiene sus circunstancias, sino que más bien ya rompo esa barrera y que luego vienen conflictos más adelante. Yo diría que será esa parte, ¿no? La autoestima. Y es que yo creo que dice con un punto clave, porque sí, la base de esta construcción y este fortalecimiento de nuestra capacidad emocional, pues se sustenta en la autoestima, en esta posibilidad que tenemos de poder brindarnos este valor, ¿no? Y este reconocimiento personal para poder desarrollar la confianza, la seguridad de nosotros mismos y sobre todo, pues este efecto de mostrarnos el amor a través de los autocuidados personales, ¿no? Yo diría decir, si en la medida en que yo me cuido a mí mismo, es como lo que me sirve de guía o de brújula para yo poder observar en los demás qué tanto lo hacen con su propia persona, porque desde esa perspectiva yo diría, bueno, de la manera en cómo se cuidan a sí mismos, es como es más probable que también me cuiden a mí, ¿no? Si una persona no se cuida a sí misma, a lo mejor sí lo hace, ¿no? A lo mejor sí hace este esfuerzo
proveerme de cuidados, de cariño, de atención, pero yo diría, le está costando más trabajo porque está haciendo un esfuerzo que no parece como espontáneo, que no parece natural, porque no lo está haciendo con su propia persona, ¿no? O sea, si formara parte de una práctica habitual, o sea, de un hábito que lo hace consigo mismo, es que ya no sería un esfuerzo extra, ¿no? Y tener que hacerlo con alguien más, porque ya saldría de manera espontánea, ¿no? Saldría de manera natural. Entonces, en ese caso, ya digamos que lo que yo esté haciendo y aplicando conmigo mismo me sirve de referencia, me sirve de base y me sirve de guía para entonces yo poder buscar justamente en las otras personas algo que sea afín a lo que yo hago ya de por sí conmigo mismo, ¿no? Sí, y yo estoy muy de acuerdo en esa parte, fíjate, creo que la cuestión de cómo muestro ciertas cosas y también intento solucionar, hablan mucho de qué tanto cuidado se realiza y cómo quiero las situaciones. Para explicarlo a lo mejor como más digerible en ese aspecto y no llegar a hacer bolas, porque luego puede que comente algunos ejemplos así. Hay un capítulo muy interesante de Big Bang Theory, donde sale Sheldon, que sabemos que le cuesta mucho la cuestión de la empatía, y entonces él llega a ser muy abierto, no muy directo, y sus palabras son muy cortantes, muy fuertes, de repente algo grosero puede verse, y le hacen como una observación, le dicen, es que no está bien con lo que estás haciendo, deberías pedir disculpas. Y él dice, pero pues ¿para qué una disculpa si las demás personas pues, lo tienen que agarrar como quieran, ¿no? Y ya le toca a ellos. Todo insisten tanto que lo pone a prueba, ¿no? Dice, bueno, fui actor cuando fui niño, pues lo puedo hacer. Y entonces empieza a pedir disculpas, dice algo, trata feo y luego pide perdón, dice una disculpa y ya. Y empieza a ver lo que es como un tipo de moneda bien fácil de utilizar. Y entonces trata mal y, es que perdone una disculpa. Y entonces creo que esa parte que mencionas es bien importante en este ejemplo, porque ya no llega a ser algo auténtico, ¿no? Y luego pareciera que ya, yo ya pedí perdón. O sea, sí me porté mal, sí hice todo esto, sí no fui responsable afectivamente, pero ya pedí perdón, ¿qué más quieres que haga? ¿No? O sea, ¿qué más está en mis manos? No está nada más que pedir perdón. Y creo que es bien importante porque es lo que llega a pasar. Alguien llega tarde, ay, perdón, se me hizo tarde, ¿no? Se le olvidó comprar algo, ay, perdón, se me olvidó comprar esto, ¿no? Te tocó traer algo o te tocó una responsabilidad muy grande, ay, perdón. Y luego pareciera como, pues este capítulo, ¿no? Con Sheldon, que ya se utiliza como un tipo de moneda. Ya la cuestión como de nada más pedir perdón y ya, yo hice mi parte y si soy responsable, con eso te estoy demostrando que tengo responsabilidad afectiva. Y creo que es bien importante alcanzar a percibir todo eso, porque dentro de este tema también está esa cuestión, cómo trato de solucionar aquello que no fue de la mejor manera, porque sigue siendo responsable. Y creo que en esa parte, bueno, comentándolo ahorita, para todos los que nos están escuchando, hay algo llamado plan de reparación integral. Se utiliza mucho para la cuestión como de víctimas, pero también en la cuestión de la responsabilidad afectiva es bien importante saber hasta dónde puedo yo poner de mi parte, hasta dónde puedo yo reponer alguna situación o solucionar y hasta dónde ya no, ¿no? La cuestión de esos límites. Esto que mencionas se me hace que también llega a estar influenciado. Digo, no sé hasta dónde algunas personas eso lo puedan considerar con poca responsabilidad afectiva, precisamente, ¿no? No, por la opinión que pueda estar como generando, produciendo. Pero es que si hay una influencia que me parece que en este caso está más como ligada al tema de la iglesia o de la religión, en la que hay un procedimiento, ¿no? Que es como para liberarse de culpas, que es la confesión. Y en esta dinámica, pues la persona revela o expresa, ¿no? Todas las cosas que hizo mal o todos los errores o las fallas, ¿no? Que llega a tener una penitencia y con eso pues ya se asume como que se libera de las culpas, pero luego pasa que lo vuelve a hacer porque pues tiene ese mecanismo de ir a pedir perdón, pasar la penitencia y liberarse de la culpa y puede volverlo a hacer, ¿no? Y así como que se sigue como eso que acabas de describir, ¿no? Creo que yo lo asocié porque me pareció como algo que llega a ser como común, ¿no? Hasta cierto punto, que deja de tener sentido, ¿no? El hacer ese trámite porque ya no tiene valor. O sea, no tiene realmente como ese significado de que la persona realmente asuma el compromiso que implica el aceptar esa responsabilidad, ¿no? Es decir, no lo vuelvo a hacer y que tenga ese valor,
y ese peso y esa importancia de que en verdad se acepte o se asuma como un compromiso, porque pues da igual, ¿no? O sea, simplemente puedo volver a repetir el mismo procedimiento porque pues ya eso es lo que me va a servir para liberarme de esa culpa. Claro, fíjate, y ahorita que estás comentando eso, creo que es bien importante cómo se manejan algunas cosas, porque sí pareciera eso, ¿no? Tenemos cierta información, ya soy responsable efectivamente porque sí pido perdón, pido disculpas, acepto que sí la regué, que sí no estuvo bien, pero ya pareciera que me quedo hasta ahí y ya cumplí con lo mío, ya no puedo hacer algo más. ¿Por qué? Porque no está en mis manos y creo que es bien importante. Ahorita lo que comentaba, por ejemplo, de plan de reparación integral, se utiliza mucho, se llama registro único de víctimas, en donde se hace una reparación en conjunto con ciertas medidas que buscan compensar a la víctima. Es bien importante cómo se manejan algunas cosas. Yo estoy hablando de algo a nivel legal, ¿no? Si hay una cuestión de víctima a nivel de abuso o de algún maltrato emocional, ya en una cuestión judicial, se utiliza bastante. Y de ahí podemos sacar como experiencia o también tomar nota de cómo llevar este tipo de cosas. Recuerdo que la primera es como esas medidas de satisfacción, ¿no? ¿Qué es lo que la persona está sintiendo y qué es lo que le gustaría realmente? Es que a mí me gustaría que me dijeras esto, que fuera de esta manera, que a lo mejor hubiera este tipo de situación, ok, ¿no? Y se toma en cuenta. También la parte de restitución, que es como voy manejando ese tipo de información, luego la rehabilitación, luego hay una garantía de que no se va a volver a repetir y hay una cuestión que se va a enmendar, ¿no? Y siempre es bien importante hasta dónde están mis manos. Vamos a poner como un ejemplo. A lo mejor una amistad se llevan bien dos personas, ¿no? A lo mejor algunos amigos, y en algún momento uno le falta el respeto porque hizo un comentario o actuó de tal manera que de la otra persona dijo, híjole, no, eso me está lastimando. Ok, ya no se está llevando bien la relación, pues vamos a platicarlo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que sentiste? Ahí empieza la cuestión de la empatía. No, pues sentí que sucedió esto porque me dijiste eso con estas palabras, actuaste de esta manera y tú ya me conoces, ¿no? Y sabes que eso pues puede ser complicado. También estaba dentro de ti el que supieras eso. Ok, ¿qué es lo que puedo hacer? Buscar alternativas, ¿sabes? Creo que es la parte bien importante, porque luego, y entiendo muy bien, hay personas que se pueden quedar en una zona de es que me trató de esta manera, eso es imperdonable y ni modo, ¿no? Pero como responsable, busco las maneras que estén a mi alcance. Voy y busco a la persona a tratar de contactarla. A lo mejor no se puede por mensaje, por llamada, ok, voy hasta donde está su trabajo y tratar de no molestar, que es una insistencia más como de interés, a que es una insistencia de enfado, para buscar la manera de poder llegar a algún acuerdo y platicar. ¿Por qué? Porque está de mi parte esa responsabilidad, que no quede de mi parte el hecho de que ya no fui. Es que sí le mandé mensaje, fíjate, le mandé mensaje para ver cómo estaba y ni me contestó, pues no quiere hablar, ¿no? Yo ya hice mi parte, yo ya nada más le mandé el mensaje y ya le dije, ya si la persona no quiere, pues allá ella. Hay que buscar la manera, creo que es bien importante. Y hasta dónde está. Ya si en algún momento la persona dice, no, es que me siento de esta manera y no hay otra forma más que, no sé, te hinques y grites así como en medio de la calle, perdón, no, lo lamento, a lo mejor ya entran como ciertos parámetros. Decir, bueno, si eso para ti te puede funcionar, no es algo que está dentro de lo que yo podría hacer, ¿no? Creo que ahí más bien hay que buscar algún acuerdo dentro de las posibilidades que yo tengo para poder enmendar esa situación. Porque no es como tan fácil. Pongo el ejemplo, ¿no? De lo del plato roto, que luego dicen, es que se rompe un plato, pídele perdón y no se va a volver a pegar, ¿no? ¿Qué haces con ese plato? Y creo que es bien importante, pero no más allá de lo que ya se vuelve desleal. Ajá. Porque luego ya hay situaciones en donde es que no puedo aguantar más que hicieras esto. Y peor aún, si la persona dice es que no sé qué tienes que hacer, pues yo tampoco, ¿no? Pero eso no limita el hecho de que yo pueda seguir haciendo más cosas para buscar ese tipo de situación que mejore, que sea una parte de mi parte tratar de hacerlo. Con este ejemplo de los amigos, lo veo de esa manera. Ok, yo sé que mi amigo a lo mejor juega fútbol, pues lo voy a esperar en la cancha, ¿no? A lo mejor me va a ver y me va a dar la vuelta y va a ser mala onda mi parte que lo esté molestando, pero es con la intención de poder platicar, ¿no? ¿Por qué? Porque me quiero acercar. Realmente me interesa, estoy haciendo algo. La persona me llega a decir, ¿sabes qué? Me siento molesto, no quiero verte, no quiero hablar y quiero que respetes eso. Va, lo respeto, pero también me gustaría que respetaras el hecho de que quiero platicar contigo en algún momento. Y es la parte del acuerdo importante. ¿Qué se hace al respecto? Que no se quede como una cuestión, como lo mencionas, ¿no? Esa cuestión de confesarlo, de decir perdón, disculpa, y ya, hice mi parte. Hemos estado mencionando de manera como recurrente el tema de la comunicación, cómo precisamente a través de nuestras palabras, a través de lo no verbal,
llegamos a lastimar a alguien más, a herirle o a juzgarle, ¿no? De una manera inapropiada. Entonces, en este caso, la comunicación, pues es un punto importante a través del cual, pues se puede estar o no asumiendo esta responsabilidad con nosotros mismos y con las otras personas. Desde tu perspectiva, ¿cuáles podrían ser algunos aspectos que pudieran ayudar o facilitar o favorecer a que tengamos una mejor comunicación, ¿no? Un tipo de comunicación más abierta, más honesta, con uno mismo, con los demás? Creo que en esa parte seguimos siendo seres sociales y emocionales. La cuestión de cómo puedo decirlo con otras palabras, el permitirnos abrirnos y ser pacientes a buscar otro tipo de palabras, creo que es lo mejor. Porque he escuchado bastante, ¿no? Es que yo soy una persona directa, pero confundimos el ser directo con ser groseros. Es que no hay otra forma. ¿O cómo quieres que le digas si nada más es así? Entonces creo que lo importante es buscar las palabras y me ha tocado que cuando llego a platicar con alguien o estos talleres o cursos o hasta en clases, ¿no? La parte de que hay que tener buena comunicación, ¿cómo le dirías con otras palabras? Ay, me vas a hacer que piense, ¿no? Vas a Ujú. tener que, y son muchas cosas y me voy a tardar, pues nada más le digo eso. Entonces luego pareciera que es como una zona de confort, de decir, mientras más se me haga a mí fácil sacar lo que yo estoy sintiendo mejor. Ya lo que la otra persona tome o haga ya es su problema. Pero pasa que cuando luego es al revés, no les agrada, ¿no? Ya es una cuestión de como que es que me habló feo, es que me dijo esto de cierta manera o con cierto tono. Y creo que lo importante en ese aspecto es eso, abrirse principalmente a buscar alternativas de formas de decir las cosas. ¿Que me voy a tardar más? Sí, pero es práctica. Y creo que mientras más lo hacemos constantemente, encontramos las mejores formas y hasta más breve de otras palabras que también digan la misma información, respetando a la otra persona. Y creo que puede ser incluso uno de los principales conflictos o dificultades que pueden llegar a tener estas nuevas generaciones. Digo, de alguna manera también forma parte como estas capacidades cognitivas, ¿no? La simplificación y la automatización. Es decir, pues hay que hacerlo simple para hacerlo rápido, ¿no? Y que luego eso se traslada, por ejemplo, a las redes sociales, cuando pues ya no hace falta prácticamente escribir o decir nada, ya todo se puede decir con emoticons, ¿no? Con, a lo mejor solo símbolos, y que eso ya representa una palabra o que representa una idea, y que pues ya, ¿no? O sea, con eso se puede dar a entender cierta información y que no haría falta, o al menos se puede llegar como a esa idea, ¿no? Esa conclusión, pues que no hace falta decir más, ¿no? Sino que ya ahí, con eso se puede decir muchas cosas, se puede decir todo. Y es donde, digo, entra en ese conflicto, porque de lo que estaríamos hablando es precisamente como de dar esa posibilidad de reforzar, fortalecer y ampliar o diversificar nuestro lenguaje, nuestro vocabulario, de manera que podamos ser lo suficientemente claros, ¿no? Exhaustivos en la forma en cómo nos comunicamos, aun y cuando eso tampoco garantiza, ¿no? Que la otra persona nos pueda entender, pero por lo menos sí partir como de la base de la idea de que, bueno, uno puede hacer ese esfuerzo, ¿no? Tener esa disposición como de sí poder darse a explicar de una manera distinta a lo que es la simplicidad y la automaticidad del lenguaje, ¿no? Sí, fíjate, ahorita que estás comentando eso se me hace bien interesante porque también están estas comunicaciones pasivas agresivas, ¿no? En donde utilizan emoticones como para justificar otra situación. Me ha tocado ver eso, ¿no? Que luego mandan un mensaje y casi casi te lamentan y al final ponen carita sonriendo, ¿no? Y tú dices, oye, ¿qué feo me trataste? Te puse una carita sonriendo, tú fuiste que lo tomaste mal. Y creo que Sí. ahí empieza esa situación, desde donde yo lo veo y que así es y que la otra persona lo vale malinterpretar. Igual, ¿no? La cuestión como de los mensajes y las llamadas. Conozco muchas personas que llegan a decir, es que mejor ver a la persona porque escribiendo no se va a entender, se puede malinterpretar. Ajá. Y creo que hay que ser algo bien, bien conscientes en ese aspecto. Hay muchísimos libros en donde salen personajes, comentarios, diálogos, y uno los entiende. Entonces, no es de que se malentienda un mensaje, sino cómo digo el mensaje. Creo que eso es algo también bien importante. Muchos dicen es que se puede malinterpretar. No, si uno escribe muy bien o sabe expresarse muy bien, no se puede malinterpretar. Eso se ve en los libros, ¿no? Porque el mensaje, ah, mira, se lo dijo en este tono, o porque había pasado esto. Y también tiene que ver mucho en la perspectiva de la persona. He visto personas que de repente o manejan algunos rasgos, ¿no? Obsesivos, que luego van por ese lado. Es que me puso no con mayúscula en la N y punto al final. Y eso significa para mí, eso ya tiene que ver también con una responsabilidad dentro de la persona, ¿no? En decir, a ver, para mí eso representa, pero la persona a lo mejor lo agarró o el corrector así lo puso,
que tiene que ver con ese aspecto. Entonces, el hecho de que se mande cierto mensaje se puede entender. La cosa es cómo lo hacemos, cómo lo comunicamos. Es la parte que yo digo que llega hasta cierto punto a ser compleja por las carencias que se tienen justo en el uso del lenguaje, en este caso escrito, para poder expresar, poder comunicar con claridad luego nuestras ideas, ¿no? Si más bien ahorita lo que está en auge es la simplificación, ¿no? Es decir, con signos o con imágenes, decir lo menos posible. Obviamente y claramente se va a prestar a una interpretación que puede no ser la correcta, ¿no? Con respecto a lo que uno quiere decir. Y si aún haciendo ese esfuerzo, ¿no? O sea, no se utilizan como las formas, ¿no? Como dices, ¿no? La manera como más adecuada o correcta de poderlo expresar, sí, se llega a ser como complejo, pero que finalmente eso pues también lo podemos interpretar como un reflejo de lo que sucede acá en nuestra mente, ¿no? Es decir, cómo tenemos acá organizada en nuestra mente las ideas y los pensamientos y cómo estructuramos o le damos coherencia a estas ideas para ya luego a partir de ahí pues transmitirlas a través del lenguaje, ya sea para cuando lo hablamos o cuando lo escribimos o cuando lo comunicamos, ¿no? A través también de nuestras expresiones o de nuestros gestos. A mí me parecería que un elemento también clave que tiene que ver con la comunicación es con respecto al tema de la coherencia o de la congruencia. Es decir, que podamos tener como una relación entre cómo pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos, ¿no? Porque entonces ahí yo diría, pues si se cumpliera o si se cumple un poco con esa integración de estos tres aspectos, me parece que podría también ser muy efectiva nuestra comunicación. Y entonces sería más claro esto de decir, bueno, es que esto que yo estoy pidiendo, yo estoy a lo mejor esperando que la otra persona haga o diga es porque yo mismo ya lo hago, ¿no? Porque yo mismo ya lo estoy trabajando, o ya lo estoy teniendo como fortalecido, porque entonces no habría congruencia en el hecho de decir, pues es lo que espero del otro, pero entonces no es lo que yo hago o no es lo que yo expreso. Entonces, o yo sí estoy lastimando, estoy hiriendo a los otros, pero sí espero que los otros sean responsables conmigo. Ahí ya no veo coherencia, ¿no? Y esa parte de la congruencia que podemos tener con nosotros mismos me parece que es algo que no es tan sencillo de poderlo reconocer, identificar, porque a veces podemos pensar que sí lo tenemos, pero ya luego en la práctica, o sea, de manera involuntaria, pues podemos llegar a manifestar más bien lo opuesto, ¿no? Es decir, que, pues que no, o sea, que no coincide o que incluso hasta fingimos, ¿no? O sea, es cuando mentimos o cuando transmitimos a través de las palabras cosas que no pensamos o en las que no creemos y que luego pues tampoco hacemos. Entonces, a mí me parece que una parte también importante o clave, ¿no? En la parte de la comunicación es esa congruencia, esa coherencia que podemos estar teniendo entre lo que pensamos, decimos, hacemos y sentimos, ¿no? También, obviamente. Otro punto también relevante o que es clave en la responsabilidad afectiva de lo que estamos viendo es los límites, ¿no? O sea, cómo se establecen límites saludables conmigo y las demás personas o conmigo y conmigo mismo y el poder establecer esos límites claros de lo que otras personas nos sugieren, nos proponen o nos plantean, que en ocasiones también hay esa dificultad de cómo de pronto podemos estar rebasando esos límites o no. En este caso, o sea, cuando estamos hablando de establecer límites saludables, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que pudiera ayudar o qué podría contribuir a que sí se pueda lograr establecer esos límites saludables? Considero que la cuestión de la empatía, fíjate, es un tema muy interesante porque viene desde la cuestión de qué tanto se está expresando algo y también yo lo estoy escuchando, estoy comprendiéndolo para poder entender que ese límite ya se está marcando y que también hay situaciones que ya no se pueden como sobrepasar, ¿no? En ese aspecto. Va muy de la mano con eso que estás comentando en cuanto a la parte de la congruencia que existe. Mucho que ver, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, he trabajado en varias universidades y llega a pasar algo similar, ¿no? Los trabajos en equipo. Termina haciéndolo uno más que los otros y ya es complicado, ¿no? Pero luego pareciera que la responsabilidad es parte como de lo que los demás también les toca. Y eso llega a ser como algo muy común. En un equipo a lo mejor les toca hacer algún trabajo en conjunto o están en conjunto, se pide algo y cuando llegan no se hace o se les olvidó o no tenían la información.
y se puede comentar, ¿no? A lo mejor la persona, en este caso un protagonista que esté como viviendo esa situación, ok, ¿qué es lo que estoy haciendo? Comunicarme de la mejor manera. Recuerdan que pasó esto, les había pedido algo, si me pueden apoyar, y yo les mando la información y nada más apóyenme buscando, ¿no? Y luego, ¿qué pasa la siguiente? Otra vez las personas se les olvidó, ya no hicieron caso, no tomaron en cuenta. Ok, puedo volver a comentarlo otra vez. Pero eso es aparte, ¿no? ¿Hasta qué punto mejor ya no lo comento, ya no digo nada? Porque tampoco está una cuestión de empatía o escucha del otro lado. ¿Por qué? Porque me tienes que estar recordando. Y luego pasa bastante. En alguna ocasión, ¿no? He tenido como ese tipo de información en donde puede pasar algo, ¿no? A lo mejor César y yo vamos a hacer una actividad y nos vamos a poner de acuerdo. Y a lo mejor yo te digo, ¿sabes qué, César? Nada más que sí te voy a encargar algo bien importante. Nada más recuérdame porque se me va la onda. ¿Qué va a pasar si a César se le olvida? Ya valió, ¿no? ¿Por qué? Porque le cargué toda la responsabilidad en que él me tiene que recordar. Y creo que ahí también empieza la cuestión de los límites, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues te puedo recordar, pero si se me olvida también no va a ser parte de mi responsabilidad. Y creo que va de la mano en esos aspectos y también esa parte de los límites. ¿Qué tanto voy insistiendo o voy comentando y comunicándome? Pero si veo un mismo resultado, voy a poner un límite, ¿no? ¿Saben qué? Pues ya no voy a comentar nada, ya no voy a aportar algo más, ya no voy a proponer, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estoy viendo que ya comenté una vez, no se hizo caso, comenté de otra forma y recordé, tampoco se tomó en cuenta probablemente, y es algo que pasa mucho en la cuestión de trabajos en equipo y también en relaciones de pareja o en relaciones interpersonales. ¿Cómo es que ese tipo de situaciones van pasando, pero qué tanto se puede ir manejando para encontrar la mejor manera? Otro punto que a mí me parece también importante dentro de lo que es establecer límites sanos es algo que luego es muy común, ¿no? Pero que luego resulta un poco difícil o complicado hacerlo en la práctica, que es el saber decir que no. El poder saber decir, esto no me gusta, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo necesito. Y mantenerse con esa determinación, ¿no? Es decir, si no lo quiero, si no me gusta, si no lo necesito, si no lo acepto, pues no lo voy a recibir o no lo voy a hacer. Y que sea respetado justamente ese límite que yo estoy poniendo, ¿no? Porque luego hay otras personas que, pues no parece que el no sea una opción, ¿no? Sino que el no es como para seguir insistiendo, ¿no? Hasta lograr el sí. Que eso es algo luego que aplica en las relaciones en este tipo de enseñanzas que nos dan luego a los hombres, ¿no? Es decir, no, es que no, el no es un, no es un no, es un sí, pero encubierto en un no. ¿No? Y lo que tienes que hacer es insistir hasta que logres obtener ese sí, porque es parte del trabajo, del esfuerzo, de conquistar a la otra persona, ¿no? Porque obviamente si te dicen que sí a la primera, pues es como si no valiera, ¿no? Porque es muy fácil, ¿no? O sea, no te está costando trabajo, no le estás haciendo que se esfuerce, ¿no? Para poder lograr conseguir ese sí. Y por eso es que luego de pronto uno se vive confundido y piensa que un no precisamente es un no, sino que es una cuestión de trabajar, ¿no? Y de esforzarse para lograr conseguir eso, sí. Por eso está tan difícil, ¿no? El poder establecer y para uno mismo, para las demás personas, ese respeto de ese límite. Decir, es que si digo que no es porque no quiero y te pediría y me gustaría que no sigas insistiendo. Porque aunque lo hagas, pues mi respuesta va a seguir siendo la misma. No quiero, no me gusta, no lo acepto. Fíjate que este tema es muy interesante hasta en las ventas, fíjate. Es parte de casi una ley, una regla. Por ahí quien trabaje en un tema así de ventas puede comentarlo. Igual me puede decir estoy equivocado. Yo tengo entendido, y desde lo que yo también conozco y también he llegado como a trabajar en algún momento, la cuestión de ese no. Si alguien está vendiendo algo y el cliente te dice no, no hay que insistir. ¿Por qué? Porque puede que lo pierdas más de lo que ya lo estás perdiendo porque ya viene decidido. Pero si el cliente a lo mejor tiene alguna duda, no sabe muy bien, quieren que lo asesore, es más fácil de que puedas tú a lo mejor venderle a que te diga de plano de entrada uno. Y creo que es algo bien interesante porque luego hay personas que dicen, eso que tú comentas, es que lo están encubriendo, es que se está haciendo el difícil, se está haciendo el rogón, ¿no? Y entonces sí lo quiere, nada más que no lo sabe, ¿no? Lo pueden decir algunos vendedores. Y entonces voy a insistirle, pero mira, no te cuesta nada.
y puede llegar a un punto en que la persona se incomode porque ya le dijo que no. Y puede que algún porcentaje de población sí ceda ante alguna situación. ¿Por qué? Porque pues ya me estás diciendo otra vez y otra vez, pues ya pues sí, 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 está bien. Pero es un porcentaje en ese aspecto, no porque realmente se quiera. Entonces, en la cuestión de las ventas es algo como ley, es una ley. Creo que hay que aplicarlo también en la cuestión como de las personas. Yo comento algo, es un no, ok, lo respeto, ¿no? Y así la persona realmente dice, es que realmente sí era un sí, pero es que no entiendes mi señal. A ver, no, 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 no. Hay Híjole, comunicación, ¿no? Y pasa bastante. Hay un diccionario, el diccionario dice que no tiene un significado, que nada tiene un significado. Entonces vamos a hacerle caso a las palabras, porque luego el hecho de que significa otra cosa, ya nos metemos como en lenguajes muy diferentes, ¿no? Como si habláramos otro idioma completamente distinto y yo tuviera que aprenderme ese idioma para poder tener una mejor relación. Y creo que hay que seguir la cuestión de las palabras, porque al final las palabras son las que establecen las relaciones. y es que es complejo justo por la influencia cultural que hay al respecto, ¿no? Es decir, estas personas que lo dicen es que estaba esperando que me insistieras más, ¿no? Para poder, y ya con eso, pues simplemente reafirman la idea de que pues, ese no que se dijo inicialmente, pues en realidad pues se esperaba que se siguiera insistiendo, y entonces ahí es donde ya se pierde esta claridad de los límites precisamente, ¿no? De hasta dónde el no realmente significa un no firme y determinante, y cuando en realidad se está encubriendo un sí, ¿no? Que debería de también poderse expresar de una manera muy clara, muy sincera y muy directa, sin estos prejuicios, ¿no? De pensar que es que si te digo que sí, vas a pensar que soy una cualquiera o soy una fácil, ¿no? O que, pues no, porque pues, al final de cuentas, pues si realmente es lo que deseas, es lo que quieres, pues hazlo, ¿no? O sea, también eso también es válido, ¿no? Y es algo importante, así como para las cuestiones afirmativas, es decir, si es lo que quiero, pues también el no, pues podría ser transmitido con esa misma honestidad y con esa misma claridad. Pues mira, creo que, como siempre lo decimos, ¿no? Con los dos basta para poder estar hablando y ampliando sobre los Claro, temas que por aquí supuesto. estamos abordando. Pero ya como para ir cerrando el tema del día de hoy, ¿qué más nos quisieras aportar o qué conclusión quisieras compartirnos para cerrar este tema de responsabilidad afectiva, Ricardo? Pues yo creo que de entrada conocer muy bien el término, ¿no? La responsabilidad afectiva es la ética de cómo trato a la persona, ¿no? La parte del respeto, la ética. Creo que es algo bien importante tomarlo en cuenta y también si yo llego a pedir algo así, que diga, no, es que yo estoy exigiendo que alguien tenga responsabilidad afectiva, también medir qué tanto yo la tengo y cómo es que lo manejo. Es algo bien importante. Y además también eso, lo que platicábamos ahorita, la cuestión de no porque ya pedí perdón o ya pedí disculpas, va a ser como una moneda de cambio que voy a utilizar para todo, sino buscar esa cuestión de reparación en lo que está en mis manos. Y lo que está en mis manos no es como de un, ya hacer eso ya no, no, no. Tiene que ver con una cuestión más allá de las posibilidades. Por eso comentaba muy importante y ahorita recordando el plan de reparación integral. ¿Cómo hacer para que ya no se vuelva a repetir esa situación o cómo reparar la situación que sucedió de la mejor manera, lo que yo está aportando? Porque una cuestión de este tipo de relación siempre va a tratar de dos o de más, pero de dos es inevitable. Entonces, ya desde ese punto, yo voy a poner de mi parte. Y no porque el otro no ponga, no significa que ya no voy a poner de la mía, porque ahí también está la parte de mi responsabilidad conmigo. Ajá, por eso es importante. ¿Hasta qué punto yo puedo seguir haciendo las cosas? Ya la persona puso esa barrera, esta otra barrera y todas las posibilidades que existen, ok, pero sí tomar mucho en cuenta eso de la reparación integral. Excelente, Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, yo con lo que me quedaría y lo que me gustaría transmitir de manera afirmativa o reafirmar es el aspecto de que la responsabilidad afectiva comienza con uno mismo. O sea, cada quien es responsable de sus propios afectos, de sus propias emociones, pensamientos, y eso es como la parte primordial que uno puede aportar en las relaciones interpersonales con las otras personas. Aunque uno pueda tener la expectativa, y me parece que también es válida, ¿no? Que otras personas también sean o asuman cierto compromiso con nosotros, pues no podemos partir del supuesto de que todos lo van a hacer todo el tiempo y que lo que esperamos es perfección, ¿no? Y no ningún error de los demás. Y más bien considerar que esa es una posibilidad, justamente que lo que decías, y que entonces eso implica otro tipo de habilidades, de cómo afrontamos y cómo abordamos ese tipo de condiciones, pues para buscar justamente el cómo resarcir el daño, cómo reparar o cómo corregir esos errores. Entonces, todas son oportunidades de aprendizaje. Y esa me parece que es como una cuestión muy
necesaria e importante poder considerar en principio, pues de lo que implica para mí, ¿no? Esa responsabilidad con mi propia persona. Pues muy bien, Ricardo, pues muchísimas gracias, ¿no? Siempre es un gusto el que podamos tener este espacio para poder estar compartiendo estos temas tan interesantes. Si alguien de nuestro auditorio quisiera ponerse en contacto contigo para alguna consulta o para algún tema de el asunto de nuestra actividad profesional, ¿cómo lo podrían hacer? Sí, por supuesto, me pueden encontrar en las redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, de todo. Estoy por ahí como sic.Ricardo García. También les paso mi teléfono si me quieren mandar algún mensaje, es 44 31 98 42 30. Excelente, muchísimas gracias. Un gusto pues estar contigo otra vez esta semana. Sí, por supuesto, el gusto es mío. Bien, a mí me encuentran en las principales redes sociales como @SicCesarMendoza. O también me pueden mandar un mensaje por WhatsApp en el 44 31 43 84 78. Pues bien, amigas y amigos, les agradecemos que nos hayan acompañado en el capítulo 138 del podcast Hombres al Borde. Los invitamos a que el próximo jueves nos volvamos a reunir aquí a esta misma hora y también los invitamos a compartir este podcast entre sus familiares y amigos para que estén más informados y también para propiciar la discusión y reflexión sobre estos temas de salud mental e integral. Recuerden que pueden escucharnos en nuestra cuenta de Facebook, en YouTube, en Spotify, en donde nos encuentran como Hombres al Borde. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Este podcast es un producto del proyecto Apolo para la salud mental e integral del hombre. Puedes escucharlo antes que todos en Spotify, donde nos encuentras como Hombres al Borde. También estamos en YouTube como Apolo Salud Mental.